Damos inicio a esta entrevista exclusiva que nos ha concedido el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para Punto de Orden y Radio Centro. Alcalde, ¿por qué nos ha aceptado después de 6 meses la entrevista, viendo tantos situaciones políticas que se dio al final del año pasado, muerte cruzada, una actividad violenta contra los políticos que terminó en la muerte de un candidato, elecciones presidenciales? Buenos días muy cordiales a quienes nos ven y escuchan. Sabía que me iba a hacer esa pregunta y la respuesta es sencilla. Yo no soy funcionario público y no aspiro a hacerlo, no tengo la obligación de hablar todos los días, pero sí tengo la obligación moral y cívica, por mi experiencia, de que cuando hay una situación realmente complicada en el país, dar mi opinión. Yo no doy consejos, doy opiniones, a unos les gustan, a otros no les gustan, pero creo que debo hacerlo. Y le anticipo, Carlos, que no lo voy a hacer atacando ni defendiendo a ninguna persona. Yo lo que voy a hacer es defender conceptos que pueden sacar adelante el país y criticar conceptos y acciones que han hundido al país y considero que no se deben repetir. Alcalde, hubo por mucho tiempo una crítica y un relato permanente de ese pacto con el partido del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál fue el alcance de ese acuerdo? Me refiero a la asamblea pasada. ¿Cuál fue el alcance de ese acuerdo y cómo pudiera usted definirlo? Déjeme decirle primero que está de moda una expresión, ¿no?, que dice: hecho mata relato. Yo le voy a ampliar esa expresión. Verdad comprobada mata calumnia. Y era, antes de que me interrumpa usted con todo derecho, el segundo motivo por el cual recién hablo. He preferido esperar a que la verdad sepulte a la calumnia. Que íbamos tras la cabeza de la fiscal, ahí está la fiscal y nuestra posición de no votar en el juicio, que alguien tiene derecho a plantearlo, es otra cosa, pero que cuando se vote, nosotros no vamos a estar en esa línea, definitivamente. Que íbamos tras poner un contralor e impedir que el contralor designado se posesione. Ahí está posesionado enseguida el contralor Torres. Que íbamos a captar el Consejo de la Judicatura. Hemos planteado 2 juicios políticos, uno anterior, que se va a dar pronto, y uno posterior, para destituir a todos los señores que están en el Consejo de la Judicatura. Y mi opinión personal, y la he dicho muchas veces, y ojalá se hubiese preguntado en la consulta, es que esas 2 instituciones, Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de la Judicatura, no deben existir. Se dijo que íbamos a ayudar al señor Glass para que no sea enjuiciado. La patraña duró 24 horas. Asustado por la presión de la Asamblea y también por un pedido de la fiscal que era antiguo y no había sido satisfecho, el juez procedió. Que íbamos a vengarnos, entre comillas, de Guillermo Lasso, censurándolo y destituyéndolo cuando la Constitución es clara y dice que cuando ya el señor no es presidente no se puede hacerlo. No lo hicimos. Mandamos, eso sí, como obvio, los expedientes a la Fiscalía y Contraloría para que actúen dentro de su competencia. El llamado pacto ha permitido ahora, que ahora se ha demostrado, que la Asamblea tiene 62% de aceptación en estos momentos. ¿Y por qué? Porque ha hecho posible la gobernabilidad. Hay mayorías móviles, se privilegia la coincidencia, pero se mantiene y se respeta la discrepancia, y más aún las líneas rojas. Eso ha permitido que salgan leyes de avanzada en materia de crecimiento, de trabajo para los jóvenes, de oportunidades, etcétera, que les ha mandado el presidente. Ha permitido leyes de seguridad, ha permitido leyes de equidad salarial entre hombres y mujeres que fueron aprobadas por unanimidad. Y cuando ha habido discrepancias, las discrepancias se respetan. No todas las leyes han salido con el voto del partido del expresidente Correa, algunas muy importantes sí. Ahora tenemos una discrepancia entre el gobierno y nosotros
por el asunto de impuestos al que me voy a referir en su momento para financiar la seguridad. Posiciones muy claras que están absolutamente determinadas. Entonces, eso que otros no quisieron hacer y que agravó el camino hacia la ruina, al cual también me voy a referir en su momento, ahora que se hace es aceptado por la comunidad. Es decir, el mismo alcance era un acuerdo típicamente legislativo. Legislativo, sí, discrepando y coincidiendo. Hay veces unos, hay veces otros. Y de apoyo al Ejecutivo, cuando a nuestro juicio tiene razón. Y le pongo un ejemplo. El estado de guerra interna contra la delincuencia y el narcotráfico no necesitaba de un apoyo de la Asamblea, porque es un decreto ejecutivo que le corresponde al presidente. Sin embargo, la Asamblea, virtualmente por unanimidad, se pronunció respaldando esa posición del presidente de la República. De manera que esto es un acuerdo lógico de convivencia civilizada que ha existido en muchísimos países y que aquí, por el odio de algunos, la amargura de otros y la incomprensión de los que sobran, no se llevó a cabo. Pero ahora se demostró que funciona. Ya iremos más adelante al acuerdo legislativo actual. ¿Cómo vivió usted, alcalde, estos hechos de violencia política nunca antes pues, registrados, que terminó incluso en la muerte de un precandidato o candidato a la presidencia? O indignación. Pero todo eso es producto de no hacer, de no haber hecho lo que se debía hacer. De no haber hecho lo que se debía hacer. Y por eso es que yo le decía, yo creo que lo importante, lo que quiere la gente, que está interesada en la seguridad, que está interesada en el crecimiento económico, que está interesada en la prosperidad, en el empleo, en la obra pública, en hospitales que funcionan, en niños que tengan acceso a la tecnología, en un agro que se reivindique, revive y se haga rentable. Lo que quiere la gente es saber qué es lo que está mal y qué es lo que hay que hacer para que se convierta partamos de un punto, alcalde. Partamos en una descripción suya de cómo recibe el presidente Daniel Noboa el país, pues en esta radiografía de lo que tenemos hoy en día del Ecuador, para luego mirar qué posibles soluciones podrían haber. Se la voy a hacer a disgusto, porque me duele mi país, sobre todo la gente pobre. Y no se la voy a hacer yo, se la voy a hacer con las cifras del gobierno, con las cifras del Estado y del Estado del anterior gobierno también. Pero me va a permitir primero cuadrar esto. El Ecuador está atrapado, su población, entre una realidad que está viviendo y la que quisiera vivir. Y nuestro deber es sacarlo de donde está viviendo y llevarlo a vivir mejor. Sacarlo de la inseguridad y la pobreza y llevarlo a la prosperidad, al empleo, al crecimiento. Y eso se hace con liderazgo. Y el liderazgo se define en dos palabras. La decisión de tomar un camino. ¿Cuál? El que uno cree que es el correcto. El que uno cree que es el correcto. El que uno sabe que ha funcionado. Y luego el coraje. Porque cuando usted toma el camino, hay que recorrer el camino, vencer los obstáculos y definitivamente llegar a la meta. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, ya si usted me pregunta cuál es esa realidad, la tengo aquí. Y la he llamado herencia ruinosa 2023. Más justo sería decir al 2023. Porque aquí los gobiernos han ido agravando la situación. Ecuador en rojo. La mayor inseguridad ciudadana de la historia. Estoy hablando de la herencia que recibió el presidente Noboa y que desgraciadamente no es como la herencia de las personas naturales que se pueden repudiar o recibir con beneficio de inventario. Esta hay que componerla. B, la mayor deuda pública en la historia, 81.143 millones de dólares a octubre del año 23. Esta deuda prácticamente se ha duplicado en los últimos gobiernos. C, el mayor gasto en salarios, entre 9.500 millones y 10.000 millones de dólares anuales. D, y esto es terrible, la menor inversión de la historia. Escúchenme bien, ciudadanos.
El presupuesto general del Estado a diciembre del año 23 fue 32.695 millones de dólares. La inversión paupérrima que se presupuestó inicialmente fue de 2.627 millones. Pero a diciembre del año 23 la disminuyeron a 1.239 millones. Y sin embargo, el Banco Central del Ecuador aclaró que esta cifra incluye gastos que no son inversión e indicó que la verdadera inversión fue del 0,25%, un cuarto de punto del Producto Interno Bruto, es decir, aproximadamente 300 millones de dólares. En resumen, respecto a este punto, los ecuatorianos, que somos los dueños del ingreso nacional de los 32.000 y pico millones, recibimos para inversión menos de 1%. O sea, $1 de cada 100 del pueblo fue al pueblo. Y lo demás a la larga lista de pagar deuda externa, porque la interna ni siquiera la pagan, de pagar salarios, algunos correctos y otros a pipones, y de gastos de otro tipo. Entonces, no acaba ahí. Hay otra paginita corta aquí. Salario con el menor poder comprador de América Latina. El salario que nominalmente a diciembre del año 23 era de $450, tiene una capacidad adquisitiva real de $299. Todo esto son datos oficiales, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, el INEC, etc. Me explico de otra manera. Usted puede ganar $450. Si con $450 usted compra esta tetera y hay alguien que gana $350 y compra 2 teteras, gana más el que tiene mayor poder adquisitivo. Muy grave. El ingreso per cápita promedio, lo que ganan los ciudadanos en promedio, cada uno, fue el año 23 de $3.959. Pero en el año 2011 fue de $3.991. Hay una disminución. Por lo tanto, en esta materia estamos peor que hace 12 años. El Producto Interno Bruto del Ecuador entre el año 2017 y el 2023 creció apenas un 0,6%. Ni siquiera 1%. Mientras que la población viene creciendo al 1,54%. Por lo tanto, hemos decrecido. Nos hemos achicado económicamente, con lo terrible que eso significa, en aproximadamente 1%. Y por último, por decirlo rápido, porque esto también es sumamente grave, la toma arbitraria por parte del Estado de los dineros de los GATS, llámense municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, IES, empresas públicas y Banco Central del Ecuador. Esto es lo que ha recibido. Perfecto, pero en ese contexto que hemos visto muchos análisis y muchas evaluaciones de lo que sucede en el Ecuador, ¿cuáles son las soluciones posibles, inmediatas, a medio plazo y a largo plazo para poder pues, salir de esta herencia mortuoria que usted acaba de describir? Se la voy a decir, pero primero le voy a decir cuál no es la solución. La solución es hacer lo mismo que venimos haciendo, ¿no? Que es lo que algunos quieren hacer. Y me refiero al tema de impuestos, no para componer las cosas y para dar servicios y para hacer obra pública, sino para seguir pagando la deuda externa, simplemente, que hay que pagarla, porque hay que renegociarla, y para pagar, respetando obviamente Fuerzas Armadas, policía, trabajadores del Código del Trabajo, servicio de carrera administrativa, a personas accesorias, no necesarias, y hasta pipones. Entonces, eso no hay que hacer. Ahora le voy a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Qué recetas podemos tener? Por allí alguien dijo... ¿Partidario usted de soluciones drásticas como las que está implementando el presidente Milei en Argentina? Unas son drásticas, otras son necesarias. Ya vamos a ver las que nosotros recomendamos. Alguien saldrá por ahí a decir otra vez, siempre dicen lo mismo. Sí. Tenemos como 25 años diciendo lo mismo. Yo le voy a preguntar a usted, si yo le pregunto a usted 100 veces cuánto es 1 más 1, ¿qué me va a responder? La misma respuesta. Ah, ya, ok. Entonces, cuando algo funciona y es correcto, la respuesta tiene que ser la misma. Lo que no puede hacerse es lo mismo que está mal 50 veces. Es otra cosa muy distinta. Muy bien. Aquí lo tiene. ¿Quiere menos gastos? 1. Vamos a
los empleados. Respete a lo que es la burocracia normal, Fuerzas Armadas, policía, etc. Respete el servicio civil de carrera administrativa. Respete el Código del Trabajo. Contratos ocasionales. Hay decenas de miles. Pero el ministro de Finanzas dijo el otro día que básicamente la reducción que se puede hacer en personal era muy pequeña porque la gran parte o la gran masa está en educación y salud, que son presupuestos que no se pueden tomar. Entonces, ¿cuánto se puede bajar a nivel de gasto en ese tipo de contratos? Hay decenas. No. Los maestros no tienen contratos ocasionales. Las Fuerzas Armadas no tienen contratos ocasionales. Pero por eso, el rubro de contratos ocasionales no es tan alto. No es tan alto. Decenas de miles. Alrededor de 60,000. Multiplique eso por los salarios de cada mes y multiplíquelo por 12 meses y estamos hablando de cerca de $1,000 millones al año. Y además, déjeme decirle algo a propósito de este acerto, ¿no es cierto? No confunda policías, número de policías, con seguridad. Porque si los policías no tienen vehículos, no tienen gasolina, no tienen choferes, no tienen armas, no tienen GPS, no tienen balizas, no tienen intercomunicación, no hay seguridad. Si los médicos, como ahora, no tienen medicina, vaya al Seguro Social o a un hospital del Estado y me cuenta. Los médicos pueden humanamente... Ya, perfecto. Una receta, reducir el gasto. Sí, pero... Que se lo ha dicho y se lo ha repetido. Sí. Y lo vamos a seguir repitiendo hasta que algún día lo hagan, digamos. O hasta que lo hagamos nosotros, si se llega al poder, para servir a la gente como tiene que ser, con valentía y como se tiene que hacer. Luego, usted tiene los subsidios. Está bien mantener los subsidios exclusivamente. El agricultor pequeño, el ganadero pequeño, el pescador artesanal, el transporte público, la bombona de gas y excepcionalmente y temporalmente a actividades de gran generación de divisas y de empleo que sufren un colapso momentáneo y que no podemos dar el lujo de perderlos. Pongo el ejemplo del camarón hoy día. Este país es tan absurdo que cuando los camaroneros ganaban millones, tenían subsidio. Y ahora que están perdiendo plata, se lo quitan. Pero entonces, ¿cuál es su posición en torno a los subsidios? El resto de los subsidios, fuera. Subsidios al rico y subsidios al contrabandista y al pillo, fuera, señora. Y ahí tiene usted, van a sumar algunos miles de millones. El fuera implica la posibilidad de, pues, llevarse enfrente a algunos sectores. A ninguno, ¿por qué? Bueno, a los pillos que hacen contrabando de gas al Perú. Usted hace un rato hablaba a ciertos ricos que han engañado al Estado diciéndole que van a hacer inversiones fuera de Guayaquil y de Quito para recibir... Usted hace un rato hablaba de liderazgo y de decisión y de creer en una... Usted ve al gobierno actual con el liderazgo para poder entrar a este tema. Ya vamos a llegar al gobierno del señor Noboa. Usted me está haciendo una pregunta conceptual y yo se la respondo. Esto debe aplicarlo, a mi juicio, cualquier presidente de la República que quiera sacar su país adelante y que no quiera que la ruina antes descrita continúe y se agrave, porque todavía no tocamos fondo. La política mala, económica, es como el juego. Usted en el juego puede perder lo que tiene y lo que no tiene. Gasto, focalización. Subsidio, por eso. Ya. Le recuerdo algo. Aquí no va a protestar nadie porque a quienes merecen el subsidio se lo está dejando. ¿Recuerda usted el problema de julio del año 19? El gobierno de entonces dijo que en 7 días, una semana, focalizaba el subsidio. El otro gobierno que lo sucedió también dijo por ahí por octubre, ¿no es cierto?, del año 21 que hubo el problema, que iba a focalizar el subsidio. ¿Cuántas semanas de 7 días han pasado desde el año 19 hasta ahora? ¿Ah? Eso es lo que tienen que responder. Y por último, la renegociación de la deuda. Y sepáreme la deuda china, que tiene un tratamiento para mí muy duro que recibir. Intereses fuera de mercado, proyectos sobrepreciados y muchos proyectos que no funcionan. Ahí hay que hacer no solamente refinanciación de plazo, quita de capital, como está haciendo Filipinas en estos momentos.
y la otra es la deuda común, la deuda externa común. Señor, hay que decirle a los banqueros extranjeros la verdad y renegociar el plazo para que el impacto mensual y anual de la deuda sea menor y se extienda el plazo. Y con eso tiene usted un financiamiento amplio al que tendrá que añadir la parte de los ingresos, porque una cosa es cortar gastos y otra cosa es generar nuevos ingresos. Sin impuestos, porque la línea de ustedes es sin impuestos. Sin impuestos. Y después le explico por qué. Cuando lleguemos a la coyuntura, que seguramente me la preguntará de qué pasa en la asamblea con los gastos de seguridad o la inversión en seguridad, que unos queremos contribución y otros quieren impuestos, entonces le explico eso. Pero los impuestos hay que cobrarlos eficientemente, pero no crear nuevos ni aumentar los otros. Si usted quiere dinero, entonces vaya a la tasa o vaya a la contribución, que es la contraprestación de un servicio, de una obra. Usted paga una cantidad de dinero, pero recibe una obra o recibe un servicio. No es para que el Estado coja la plata y haga lo que le da la gana. Muy bien. Lo otro que usted tiene que hacer es fomentar la inversión. Arbitraje internacional, confianza, certeza jurídica, porque nadie va a venir a un país donde el Estado es voz y parte, pues, y peor es este Estado y esta justicia. Luego, para mejorar los ingresos. ¿Usted se está refiriendo para mejorar? Ya me pasé a mejorar los ingresos. Pues una cosa es bajar los gastos y otra cosa es subir los ingresos. Las dos cosas hay que hacer. Entonces, usted vaya, porque no hay dinero para invertir, por lo menos momentáneamente, vaya a la concesión, vaya a la asociación público-privada, vaya a la asociación estratégica, denle confianza, rentabilidad bien negociada a quienes quieren invertir en el país y usted va a tener definitivamente eso. El seguro social, tiene que transformar el seguro social. El seguro social no puede seguir siendo saqueado por el Estado. La plata del seguro social no es del seguro social, es un membrete. Es de los ciudadanos que entregan al menos, porque en el caso del IFA y el ESPOL es más, el 21% de su salario entre aporte patronal y aporte laboral. ¿Y qué reciben? Hoy día usted tiene créditos para vivienda, como había antes, en enorme cantidad, que da trabajo y techo digno. Usted tiene pensiones jubilares dignas, las pensiones están en peligro de no ser pagadas, y lo ha dicho el propio seguro. Usted tiene medicinas e implementos en los hospitales, no tiene. ¿Qué es lo que hay que hacer? El Estado a ningún título, y hemos presentado un proyecto de ley que está avanzando en eso, el Estado a ningún título, ni préstamos, ni bonos, y por inversiones que no rentan. Tiene que coger ese dinero tiene que ir a ser invertido en la economía del país, con liquidez, seguridad y rentabilidad. Eso no es privatizar el seguro, es hacer eficiente la administración de la plata ajena que es de los trabajadores. Y luego usted tiene que subir la producción petrolera e implementar la minería, respetando con la tecnología moderna como hay hoy día el medio ambiente. Se puede mitigar enormemente en este momento. Lo hablaremos cuando veamos la consulta. Ahora, pero me falta algo, porque hay veces se dice que estas tesis nuestras de los impuestos, etcétera, ¿no es cierto?, son por razones políticas. No, yo le voy a decir, no mi opinión. El señor Antonio Guterres, para los que no saben, es el secretario general de las Naciones Unidas. Dice, él ha venido advirtiendo que los impactos fiscales de la crisis están provocando problemas de deuda en un número creciente de países y están limitando severamente la capacidad de muchos para invertir en la recuperación y en los objetivos del desarrollo sostenible. Por otra parte, destaca la necesidad de alivio de la deuda para crear un espacio para las nuevas inversiones, recuperarse y lograr cumplir con la Agenda 2030. Además, sostiene el alivio de la deuda también puede liberar recursos, crear condiciones en las que los países puedan volver al acceso voluntario al mercado. No digo yo no digo esto, tampoco digo esto. Esquizofrenia en el Fondo Monetario Internacional, 19 de abril del año 2023. Hayati Ghosh. Por fin, el Fondo Monetario Internacional ha comenzado a reconocer que la mejor manera de reducir la deuda soberana es impulsando el crecimiento. Lo hemos venido diciendo toda la vida. Lo que aquí matan, los otros quieren que crezca, con razón. Crecimiento económico. En lugar de insistir en el ajuste fiscal, no más impuestos. Pero esta nueva comprensión está siendo
socavada por una persistente adhesión a políticos de la austeridad que inhiben el crecimiento. Pero muchas veces, está claro esos conceptos, pero muchas veces esa no es la realidad de un país, ¿no? Porque la presión fiscal que tienen, la presión incluso de algunos de los que forman parte de los multilaterales es sumamente fuerte. Ahora, bonos de la deuda externa disfrazados de extranjeros. Hablemos, alcalde, de la actualidad del presidente Daniel Noboa. Vamos a hablar de la actualidad, pero a mí me gusta poner un ejemplo para que me entienda todo el mundo. Se lo puse, el del tendero, ¿no es cierto? El del kiosquero, es lo mismo. Si usted no baja el gasto, si usted tiene más empleo de lo que debe tener, si usted vende sus productos por debajo del costo, si usted no sabe cobrar lo que le deben, si usted se endeuda y sigue haciendo lo mismo y sigue prestando plata para seguir haciendo lo mismo, usted va a quebrar, mi amigo. Aquí no hay ninguna magia, aquí hay cosas que hacer. Mire, yo en la ciudad de Guayaquil bajé tres veces los impuestos y multipliqué por 8 la recaudación, por 8. Recibí un municipio con $120,000 de presupuesto y lo dejé con casi $900,000 bajando 3 veces los impuestos. Pero la herencia que está recibiendo Daniel Noboa es sin duda completamente diferente. El camino es el mismo, pero el camino tiene a veces también que tener dificultades o soluciones inmediatas. Bueno, por eso quiero entrar a analizar. Es que aquí hay gran parte de las soluciones inmediatas. Ahora, usted quiere pasar al análisis de Noboa y usted va a ver que da soluciones inmediatas también. Pero déjeme llevar este orden. En el caso de la actualidad del presidente Daniel Noboa, hay un acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el presidente Daniel Noboa. De hecho, a través de ese acuerdo se ha podido sacar algunas leyes. ¿Cuál es el contexto de ese acuerdo sobre el cual también se ha hablado mucho? Se lo dije antes. El concepto son reglas de gobernabilidad. Juntemos coincidencias, separemos diferencias y líneas rojas. Dentro de eso, busquemos mayorías móviles. Hay cosas en que unos vamos a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo. Y sobre esa base, por ejemplo, cuando se toca una línea roja para nosotros, anunciada desde hace 25 años, como poner un impuesto, nosotros decimos no. Eso no quiere decir que el presidente no pueda hacer otra mayoría. A propósito sobre eso, Juan Javier Benedetti desde la cabina tiene una pregunta al respecto. Abogado Nebot, buenos días. Le saluda Juan Javier Benedetti. No apoyar el aumento del IVA es una prueba de que el acuerdo legislativo con el gobierno y el correísmo no ha sido un cheque en blanco. Buenos días, Juan Javier. Efectivamente. Pero es también una prueba de que el acuerdo funciona, pues. Porque el presidente está en libertad, si él cree que tiene que poner impuestos, de arreglarse con otros partidos políticos y poner el impuesto. Nosotros respetaremos la democracia. ¿Por qué nosotros no creemos en los impuestos? Muy sencillo. Porque el impuesto, por definición, es de carácter general. El Estado te dice, ciudadano, dame tu plata. Pero yo voy a hacer con tu plata lo que yo crea conveniente. Y entonces, si usted lee el proyecto de ley enviado por el señor ministro de Finanzas con una asesoría definitivamente cegada, que es la misma de siempre, con las consecuencias de siempre, usted se va a dar cuenta que la plata es para todo. Y también mencionan la seguridad. La diferencia con la contribución o con la tasa, que son tributos también, es que si usted paga una contribución o una tasa, usted va a recibir ese servicio o esa obra. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Ya que tocó ese tema, déjame solamente interrumpirlo ahí, que justo sobre ese punto también nuestro compañero Alfonso Harp tiene una pregunta. Adelante, Pocho. Un saludo al abogado Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. A propósito, si bien es cierto que la postura del PSC siempre ha sido antiimpuestos, necesitamos un refuerzo económico inmediato para mejorar la estructura de la fuerza pública. Una especie de pintas de sangre para que el que llega a una clínica con hemorragia pueda sobrevivir. ¿Por qué el PSC entonces no apoya el incremento del IVA, incluyendo solo la temporalidad? Pocho, buenos días, gracias por la pregunta. Yo creo que tú la haces con una especie de abogado del diablo. Tú estuviste presente cuando eras miembro del Partido Social Cristiano, el año 1998, cuando por las razones que voy a explicar para recordárselos al público, no a ti, firmamos un acuerdo de no poner jamás más impuestos al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el motivo? Empecé a explicarlo.
Impuestos, 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 impuestos. Muchas veces. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Esta ruina económica a la que yo me he referido. Y si seguimos por este camino, más plata para gastar, más plata para lapidar, más plata para hacer lo que no hay que hacer, el resultado va a ser el mismo, va a ser terrible. Con un agravante, ya no hay capacidad de maniobra. Antes podían tener una capacidad de maniobra aún a base de hacer lo que no se debía hacer. Ahora esto es como la cocinera que raspa la olla y ya mismo le saca el teflón, porque ya no hay más que raspar ni que encontrar allí. ¿Siente usted que no hubo claridad? Porque al inicio del proyecto se decía esto va para financiar el conflicto armado y No, luego se todo lo volvió una contrario. reforma tributaria, No, mutó. todo lo contrario. Yo sí lo he leído. El primer anexo que mandaron ni siquiera hablaba de la guerra armada contra la delincuencia. Y por un acto de cortesía, como tiene que ser, por parte del presidente de la Asamblea, el señor Kronfeld, se le dijo, señores, aquí ustedes hablan de todo, van a usar la plata en todo, pero de la guerra no hablan. Entonces mandaron lo de la guerra y lo pusieron al último, y también la guerra. Y después han mandado otro, en que dicen claramente, esto es para resolver la crisis económica, social y la guerra. Entonces, nosotros sí le estamos dando con una contribución 1.040 millones de dólares al Estado ecuatoriano, y se le explico con todo gusto. ¿Que porque- salen de dónde? Ya va, no sea tan rápido porque las cosas hay que explicar. Yo soy rápido, pero tengo que hablar. Esa plata que estamos entregando en dos tandas, el año 24, 520 y el año 25, 520, que se puede cobrar mensualmente, va exclusivamente a la seguridad. Exclusivamente a la seguridad. Aquí está para qué. Fortalecimiento de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, equipamiento, carros, armamento, balizas, balas, etcétera, etcétera, etcétera. Fortalecer la inteligencia estratégica, fortalecimiento de la coordinación de las fuerzas del orden público con la función judicial, fortalecer y actualizar los sistemas integrados, tecnología al máximo, de seguridad ECO 911 y corporaciones de seguridad ciudadana, control fronterizo, también a base de tecnología y daño colateral, porque la guerra tiene daños colaterales Esos son que hay que el atender. destino de los fondos. Es el destino. ¿Cómo, de dónde vienen esos fondos Muy que bien. ustedes plantean? 3.25% de las utilidades que generaron el año 22 las empresas, no las personas naturales, las empresas, bancos incluidos. Ese 3.25% que excluye, aparte de las personas jurídicas, a las empresas en liquidación, a las pequeñas empresas, a las micro, a las pymes, etcétera, genera 520 millones de dólares al año. ¿De dónde? Si más o menos, números redondos para que se me entienda, las empresas pagaron 4.000 millones de dólares de impuestos a la renta, o sea, por utilidades, el año 2022, como eso es en números redondos del 25%, o sea, la cuarta parte, quiere decir que ganaron 16.000 millones. De esos 16.000 millones, si usted los multiplica por 3.25, va a llegar a los 520 millones. Año 24, 520 millones. Año 25, 520 millones. Total, 1.040 millones para seguridad exclusivamente. Exclusivamente. Fideicomisada al Banco Central del Ecuador para que no vaya a ocurrir. Ahí está la gran diferencia entre la propuesta de Esa es la gran diferencia. El impuesto no es para seguridad. la temporalidad y el destino. Esas Sí, son las señor. dos grandes diferencias. Dice, pero eso es para quitar la eternidad, para que el destino sea el que no queremos que sea, porque es el que nunca ha funcionado y que ha lesionado Ok, las pero ahí economías de los estamos en 1.000 ecuatorianos. millones. 1.040 millones. Ya. Pero han presupuestado el conflicto en aproximadamente 1.800 millones. No. Esa fue una opinión de un grupo de gente que vaya. El gobierno ha dicho muchas veces la cifra que necesita y la cifra que quiere recaudar. 1.800 lo he dicho varias veces. No, es que 1.800 no es. Y perdóneme, separemos la seguridad de la plata que necesitan para otras cosas. La plata que necesitan para otras cosas, muy sencillo, que reduzcan el pago de la deuda, alargando el plazo de la deuda, que saquen a ciertos pipones y gente de contrato ocasional no justificado en el ámbito del poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y que focalicen los subsidios y le quiten los subsidios a los pillos, contrabandistas y a los empresarios que no los merecen. Eso es todo el tema.
En la posición de ustedes, entonces, es una sola contribución, que es esta del 3.25%. Que se paga en 2 años. Que se paga en 2 Sí, años, señor. 520 millones, 520 millones, y usted dice, eso va destinado exclusivamente al conflicto armado y con eso está financiado. Sí, por supuesto. El conflicto armado. El lío del Ecuador es otra cosa. Ok. De que no disfracen o pretendan disfrazar, ¿no es cierto?, las cosas. Eso es todo. Perfecto, entonces... Ahora, perdone, le vuelvo a decir, ese es nuestro criterio. En el Congreso, en la Asamblea, si alguien quiere votar por los impuestos y hay mayoría para los impuestos, que lo hagan. Nosotros no lo vamos a hacer, porque no creemos en eso. Más que todo porque no sabe el destino final del fondo y ustedes consideran que tiene que ser un destino específico. No, que es yo la sí seguridad. sé si está en el decreto, está en el proyecto de ley, dice que es para todo. Ahora, Para pagar todo lo que deben, Perfecto. a todo el que le deben. usted se ha referido al financiamiento del conflicto, tienen ahí su propuesta Sí, y la han señor. presentado. Sí, sí. ¿Cómo financia, cuáles son las soluciones o cómo analiza las soluciones que Daniel Noboa ha presentado para financiar el déficit presupuestario? A ver, déjenme empezar por Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene apenas 2 meses en la presidencia de la República. Yo quiero tocar 2 temas. Seguridad, que ya le hemos tocado, lo está haciendo bien. En seguridad, lo está haciendo bien. Ha tenido la valentía de hacer lo que se debe de hacer. La Asamblea lo ha apoyado sin tener obligación legal, pero sí cívica, ciudadana, de hacerlo. Estamos dando una solución económica solo para seguridad. Hemos dado soluciones para otras cosas que son distintas, ya las hemos tocado. Ahora, ese conflicto tiene que mantenerse, el conflicto armado, o sea, la solución, tiene que mantenerse, tiene que intensificarse, tiene que especializarse para dar los resultados. Pero el camino es correcto. En economía, recién está, yo creo que empezando a analizar todo lo que ha heredado. Pero ha analizado ya, de hecho ha mencionado la focalización. Decíamos usted al inicio de la entrevista, Sí, sí. se necesita liderazgo necesita decisión, convencimiento. Sí. Ve al gobierno con liderazgo suficiente para entrar a este tema. Ha que ha dicho sido- que lo va a hacer. Depende de un decreto presidencial. Y le hemos dicho, señor, nosotros no somos mezquinos. Más allá de que no es necesaria nuestra intervención. Lo estamos diciendo. Usted quiere que La en la eliminación- Asamblea, al menos nosotros, nos pronunciemos apoyando medidas de fondo, que son las que he dicho: reducción de la deuda por alargamiento del plazo, castigo a la deuda china, focalización de los subsidios y también reducción de personal. Ahí tiene nuestro voto. No lo necesita, pero si quiere el respaldo político, ahí lo tiene. La focalización. Que lo hagan, pues. ¿Qué subsidios ustedes apoyan que se eliminen? Todos menos los que he dicho que no se eliminen. Transporte público, entonces se debe eliminar. A ver, si el gobierno se quiere caer, ¿no es cierto?, tiene que hacer lo que algunos señores que de esto no saben nada le aconsejan. Quite todos los subsidios. O sea, usted sube el transporte, usted sube a todo el mundo la gasolina, los pequeños agricultores, los ganaderos pequeños, los pescadores artesanales, le quita el precio subsidiado a la bombona de gas. Ya no sabemos qué pasó el año 19 y qué pasó el año 21. Y le voy a decir una cosa, con razón, porque la gente pobre es víctima de los malos gobiernos. Entonces, deje ese subsidio, quite el subsidio a los señores que hacen contrabando, quite el subsidio a los señores que engañan al Estado diciendo que van a hacer inversiones para pagar menos impuestos a la renta fuera de Quito y Guayaquil, y no las han hecho, hágales devolver la plata. Deje a las personas de carros de alta gama, etcétera, con el precio internacional. Alcalde, pero todas esas soluciones de las cuales yo estoy en muchas de acuerdo, ¿Sí? pero son muy a largo plazo. Muy a largo plazo. Necesita Firmar de los decretos. inmediato liquidez. perdón, a ver, dígame. No, pero él puede firmar el decreto de eliminando el A ver, subsidio, vamos pero no despacio. necesariamente A ver, el procedimiento vamos y la despacito. implementación va a ser urgente. Vamos. ¿Qué hace? No puede ni pagar los salarios ahora en enero. Acaba del ministro anunciar que no va a tener para completar. A ver, señor, cuando la señora Merkel, ¿no es cierto? Y yo lo repito siempre, dijo algún día con razón: usted no conoce los problemas que va a tener que reenfrentar, entonces no se meta en esto. Y si los conoce y no sabe resolverlos, tampoco se mete en esto. Yo creo que Noboa es un joven inteligente, que lo está haciendo bien, que tiene personalidad, que está diciendo lo que tiene que hacer y debe hacerlo. Ahora, yo le pregunto, ¿cuánto demora la supresión
de los contratos no justificados ocasionales. Necesita hacer una buena auditoría, una buena No, revisión. no necesita hacer auditoría. Ahí va a caer usted en la trampa. Todos los gobiernos hacen auditorías. Las auditorías duran más que los gobiernos y son manejadas por La oportunidad era el cierre de año. En el cierre de año usted no lo renovaba y se vencían. No sé si lo hizo o no. Un contrato ocasional se puede terminar el día que usted quiera, y usted lo sabe como abogado, sin indemnización alguna. Sin indemnización alguna, el día que usted quiera. Nada más, como hace mi ley, ¿no? Ok. Vamos al otro. Focalizar el subsidio. Otro decreto presidencial. Por ahí un exministro del gobierno anterior. No sabemos cómo hacerlo. Oiga, la placa 3 se vende como cualquier aplicación en el mercado. Y la renegociación de la deuda. Párele el carro a los chinos, pues. Como está haciendo Tailandia, que le están perdonando la mitad de la deuda. Alcalde. Y la otra, negóciela, pues. Negóciela. Renueve la deuda a largo plazo. Vea cómo los señores Sueb, Emanuel y Dajic en esa época renegociaron la deuda pública en 2 meses en el año 85. Para cerrar esta parte económica, que se nos viene el tiempo encima, ¿hay posibilidad de flexibilidad en sus posiciones en esta parte? Impuestos, ninguno. Perfecto. Por las razones que he explicado, no por capricho. Está claro. Por las Está clara razones su que he posición. explicado. Vamos, alcalde, su opinión sobre la consulta que ha presentado el presidente Noboa. Algunas de las preguntas han sido aprobadas por la Corte y otras modificaciones a la Constitución han pasado. Sí. Vamos a votar que sí. ¿Ustedes van a apoyar? Sí, señor. ¿Por qué? Pero por motivo, no porque sí, ni porque no, como dicen otros. No. Hemos aportado con 2 conceptos que le agradecemos al presidente la sensibilidad de haberlo incorporado. Son necesarios para el país. Trabajo por horas. ¿Cuánto tiempo hemos venido luchando por eso? Hay jóvenes que estudian, pero que no pueden trabajar 8 horas, porque tienen que estudiar. Pueden trabajar 4 horas, 3 horas. ¿Cuál es el problema? Que si alguien los quiere contratar por 3 o 4 horas, les pague los 3/8 o los 4/8, es decir, la mitad del salario del que desempeña el mismo cargo por 8 horas, los afilia al Seguro Social con todas las garantías. Lo del arbitraje, usted ya lo mencionó, es un tema importantísimo. Sin arbitraje ¿Ustedes están de acuerdo? internacional nadie va a venir acá. Justicia constitucional. La justicia constitucional, descentralizarla como lo están haciendo. Extradición. Extradición, por supuesto que sí, y como dice la pregunta, respetando los tratados nacionales e internacionales, porque esto es bilateral, hay que tener cuidado con eso, pero por supuesto, todo lo que es aumento de penas para determinados delitos, lucha conjunta de la contra la delincuencia. Usted tiene una experiencia política de las más importantes. ¿Usted ve a esta consulta con el nivel de popularidad de Daniel Noboa, la ve triunfante? Mire, yo lo que veo es que cuando alguien tiene la sensatez de sacar una consulta del tráfago electoral, de plantear cosas serias que la gente quiere, la gente normalmente vota que sí. Y si no quiere porque son malas las cosas, vota que no. Nosotros creemos que la consulta, primero como mecanismo, es el más sano de todos. Yo no creo en las constituyentes, y lo he dicho 1000 veces, porque viví la constituyente del 2007. Los señores asambleístas que van a las constituyentes ofrecen el oro y el moro, llegan ahí, hacen lo contrario. En cambio, acá no, acá tienen que obedecer la voluntad popular. Y las preguntas me parecen sensatas, muy necesarias algunas, de sentido común otras. Nuestra posición es correcta, que hay que votar que sí. Perfecto. Juan Javier Benedetti tiene una segunda pregunta y esa va a ser luego yo termino con una pregunta final. Adelante, Juan Javier. Abogado Nebot, hay partidos políticos que creen que apoyar el alza del IVA podría perjudicar sus intereses con miras a las elecciones del 2025. ¿Usted qué piensa? Otra vez, gracias por la pregunta, Juan Javier. Ya lo he explicado hasta la saciedad. Tenemos 25 años en esta posición. Aquí no hay cálculo político alguno. Aquí hay convicción de que eso es malo para el país y que hay otra salida. Pero bueno, cerremos la entrevista con esto mencionado de las elecciones 2025. ¿Cuál es la proyección que tiene el partido? Jan Topic se perfila como el candidato más opcionado a ser el candidato del Partido Social Cristiano. ¿Cómo ve la posibilidad de tener o de repetir otra vez un bloque importante en la Asamblea? ¿Cuál es su visión? Y con eso terminamos. Sencillo. Jan Topic es un joven que sabe no solo de seguridad, sabe de administración pública, administración privada. Creo que tiene las cualidades suficientes para ser un buen presidente. Está muy cercano a nosotros. Es un poco temprano para hacer afirmaciones contundentes, pues si usted me pregunta, se lo digo con franqueza, para nosotros es la primera opción en estos momentos. Yo siempre digo... ¿Él quiere ser candidato? Él está
hasta donde yo conozco por las conversaciones, listo a tomar una decisión pronto, pero lo veo muy interesado en el tema. Yo no respondo por terceros, respondo lo que me corresponde y lo que puedo intuir de las conversaciones. Yo quiero repetir algo que he dicho como alcalde muchísimas veces. Los partidos políticos, incluyendo el social cristiano, no son un fin, son un medio a través del cual la ciudadanía concreta una corriente de opinión, ya sea como afiliado al partido, como simpatizante del partido e incluso como adversario que en determinadas cosas coincide con un planteamiento. Y esa es la línea del partido y nos va a ir bien. No me río, pero mucha gente, incluso una distinguida periodista, dijo hace poco que a nosotros el tiempo acaba dándonos siempre la razón. Yo espero que esta vez nos las den a tiempo, no a destiempo, para poder componer esto. El camino está, el camino se señala basado, como decía Churchill, en la historia. Einstein también lo dijo de otra manera: si algo no funciona nunca, no hay que repetirlo. Y luego el camino se recorre con coraje y con valor. Y ese camino tenemos que recorrerlo juntos los ecuatorianos, como estamos demostrando muchos de nosotros que se puede ante una situación de esa, para darle a la gente lo que la gente necesita: seguridad, paz, tranquilidad, empleo, crecimiento, medicina, educación, obra pública. Y eso es lo que hay que hacer. No hay otra salida para el país, aplicando el sentido común, la buena fe, la eficacia y el saber hacer las cosas. Gracias, alcalde, por esta entrevista exclusiva para Radio Centro. Ha sido el alcalde Jaime Nebot. En Punto de Orden, volvemos a estudios.